Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitarnos la doctora Bersabe Revilla. Ella, como ustedes deben recordar, ha sido fiscal, una muy buena fiscal suprema, una larga trayectoria en el Ministerio Público, reconocida. Acuérdese usted de la imagen esa cuando tuvo que retirarse del Ministerio Público, aplaudida, con una pena tremenda de los trabajadores y trabajadoras, porque era una buena fiscal. ¿Y para qué nos vamos a hacernos equidistantes? La sacaron por ser una buena fiscal, porque estaba investigando a la señora Emma Benavides, hermana de la señora Patricia Benavides, que llegó a ser fiscal de la Nación y que, por supuesto, inventándose un caso que está siendo investigado en este tiempo, la sacó con argumentos que claramente no son argumentos, que son invenciones. Ahora, la Junta Nacional de Justicia está en el marco de resolver un pedido de nulidad que ha hecho la defensa de la señora Benavides, que, como usted bien sabe, fue destituida por este caso. Y hay una alta posibilidad de que puedan anular la destitución y, por lo tanto, al reconsiderarla, darle de pronto otra sanción, como ya le dieron en otro caso hace unos pocos días, y la señora Benavides puede regresar dentro de un corto tiempo al Ministerio Público. Ahora, puede pasar lo contrario también, porque este es un caso diferente al del doctor Zapata, que se ha resuelto hace poco, y la doctora Bersabe Revilla nos va a dar algunos detalles al respecto. Doctora Revilla, qué gusto saludarla. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación y permitirme la posibilidad de ejercer mi defensa, y como siempre lo digo, en defensa de mi honorabilidad y mi dignidad como persona. Sin lugar a dudas. Doctora Bersabe Revilla, quisiera, para contextualizar y favorecer a quienes nos siguen, que nos pueda hacer un recorrido muy rápido de por qué a usted la terminaron sacando del Ministerio Público y cómo eso que usted nos va a contar se documentó debidamente de cara al proceso de destitución de la señora Patricia Benavides. Y luego entramos a qué cosa podría pasar ya en el marco de la respuesta que la Junta Nacional de Justicia tiene que dar al pedido de nulidad que yo he citado previamente. Muy bien, yo en el año 2019 fui designada fiscal suprema provisional por la doctora Zoraida Ábalos. Se me dio encargos específicos para investigar a altos funcionarios y otros aforados de casos de compleja y muy compleja situación. Como por ejemplo, al margen de los nombres, si quiere, los casos, ¿qué tipo de complejidad tenían los casos? Corrupción principalmente, corrupción. Sobornos, colusiones, negociaciones indebidas, organizaciones delictuales, es decir, una serie de delitos que estaban comprendidos en el Código Penal, específicamente señalados en la resolución de mi designación. Para eso se me concedió 2 adjuntos supremos para comenzar a lavar, y yo recibí una carga procesal de la primera Fiscalía Transitoria Suprema Penal, porque ellos se dedicaban exclusivamente al caso Cuellos Blancos del Puerto. De acuerdo. De esa carga procesal recibí dentro de ellos un expediente que era una investigación inicial, ni siquiera investigación preliminar, simplemente una preliminar contra la señora Emma Benavides. 2019, formulada, ya esa denuncia había sido formulada en el 2018. Ya, pero usted entra el 19 y la recibe en esos términos. Así es. Resulta de que este caso fue formulada por un ex preso, un reo, que se documentó a través de las versiones de otros reos que estaban sentenciados algunos por tráfico ilícito de drogas. ¿Y qué señalaba? Lo específico, el punto fundamental, que la señora Benavides, integrante de una sala superior penal, junto con los demás integrantes, habían recibido sobornos. Para favorecer, para favorecer en su libertad provisional, que lo obtuvieron y luego se fugaron del país. De acuerdo. Y inclusive algunos fueron posteriormente detenidos, algunos fuera del país, porque no correspondía que lo sacaran de la Fueron casa. detenidos con la misma modalidad por las cuales fueron detenidos en Lima. De acuerdo. Y uno inclusive con mucha más gravedad, porque fugó hacia Colombia, donde ejecutó y asesinó a un fiscal paraguayo. Entonces eso... esa era la dimensión del caso que usted tenía que investigar. Entonces, en ese camino procesal, ingresa como fiscal de la Nación la señora Benavides, y una de sus primeras acciones fue removerme.
Ya, ¿habían pasado cuántos años? El 19 usted Del empezó a abocarse al caso y hasta ella el entró, 22. El 22 en ella julio del 22, ella es nombrada por la Junta Nacional de Justicia como fiscal suprema y a la vez la Junta de Supremos la designa como fiscal de la Nación. ¿Y qué pasa ahí? Uno de los primeros actos que hizo es removerme. Ajá. A la que habla y a mi ex adjunto, el doctor Zapata, indicándome, y acuérdese que ese informe de productividad fue producto de un acuerdo mafioso. Ajá. La señora Benavides, sus asesores y el señor Villanueva, que ahora es colaborador eficaz en el Ministerio Público, acordaron emitir un informe con contenido falso, haciendo conocer de que mi producción era baja. De acuerdo, pero eso, para que entiendan quienes nos siguen o recuerden, pero ¿qué pasa entre la llegada de la señora Benavides y antes de su salida, de por qué ella decide sacarla? Es decir, ¿por qué no entiende que es mejor mantenerla de cara a lo que evidentemente ella quería? Es que en ese transcurso, señor Tuesta, mi despacho, de la que yo era competente, pide al Poder Judicial medidas cautelares contra la señora Benavides y los demás procesados. De acuerdo. Y eso para ella fue el punto culminante, el detonante para que se apure en removerme. De acuerdo. Entonces, y para removerme se valió de un presunto acto legítimo, pero con contenido ilícito, de emitir un informe, de hacer valer un informe totalmente con contenido falso. Claro, o sea, inventan un informe de baja productividad de usted para justificar su remoción. Esto, ojo, los propios asesores de la señora Benavides han dicho que fue así. Especialmente el principal colaborador, que es el señor Villanueva. Ajá. Y en este punto quiero precisar, en su alegato, en la defensa de la señora Benavides y la propia señora Benavides, señala de que hay un vicio insubsanable e irreparable porque la Junta Nacional que la destituyó se afirma de que se valió solo del dicho del colaborador eficaz, y eso es totalmente falso. ¿Por qué es falso? ¿Qué más hay aparte de lo que dijo Villanueva? Porque la resolución de la Junta Nacional en la que se la destituye señala que es una prueba adicional a la que yo presenté 15 informes de mi equipo fiscal, estadísticas que se mandan anualmente a la Junta Nacional de Justicia, todos los magistrados sobre su cuadro de productividad, y además la propia señora Benavides, apoyada con la señora Susana Solari, que me reemplazó, presentan cuadros estadísticos del sistema de gestión fiscal en su descargo ante la Junta Nacional de Justicia, y no se dan cuenta que en esa estadística yo tengo revelado objetivamente que el 90% de mi carga era de éxito. O sea, lo que ellos presentan para justificar la y ahora suya, lo beneficia a usted. Sí. Y ahora pretende, ante esta Junta Nacional de Justicia, en su pedido de nulidad, decir que esos cuadros solo eran una gestión interna. Yeah. Esos cuadros, señor Tuesta, son válidos para la gerencia de producción para que saque su cuadro de estadística. No, de acuerdo, pero además, claro, la narrativa que quieren generar sobre eso un sentido común es solo con el dicho de Villanueva se favoreció. Exacto. Y lo que no es verdad, porque eso es un elemento no es verdad. Básicamente complementario. Así es, independientemente de ello, Villanueva no solamente ha rendido declaraciones ante la Junta Nacional, sino también ante la Fiscalía que lo está investigando, que es la Fiscalía de la Nación, a quienes ha remitido las declaraciones y son coherentes, uniformes y persistentes. Es decir, no ha variado su dicho en cuanto a que lo que aconteció en mi agravio sucedió. Sí. No es que lo que diga mi enemigo hay que descartarlo o el amigo que quede ahí. No, en el caso del señor Villanueva es válida su dicho y ha sido corroborado con lo que yo he presentado y analizado por la Junta Nacional de Justicia para hacer la destitución. Ahora, retrocediendo un poquito más inclusive, yo recuerdo que la señora Patricia Benavides, cuando estaba en el proceso de postulación para ser fiscal suprema,
cuando le preguntaron sobre qué cosas haría si llegara a ser en algún momento, ella critica el sistema de evaluación de los fiscales, porque dice que ese no tiene ninguna importancia en ningún sentido, porque mezclan casos complejos con casos menores y por lo tanto es perjudicial. Pero cuando llega y ve usted que sigue accionando en torno al caso de su hermana, porque es lo que correspondía, busca ahí el pretexto, inventa todo eso. Entonces, la saca a usted. ¿Qué más pasa después? A ello hay que añadir que el propio señor Cartolín, que era el gerente de productividad y el que emitió el informe, ante la Junta Nacional en su declaración, y así lo describe la resolución de destitución, no sabe cómo justificar ese informe. Entonces, todas esas declaraciones y de otros testigos más son puntos fundamentales por los cuales la Junta Nacional decidió la destitución. Y no solamente fue la declaración de Villanueva. Eso hay que dejarlo bien claro. Muy claro. Y por eso que deshacer o desarmar la destitución para la Junta, si quisiera, si tuviera esa voluntad, es más difícil porque tendría que negar todos los documentos que se han presentado. Tendría que inclusive la señora Benavides presentó una pericia de parte y ahora pretende decir que se le negó que se haga una pericia general y que por eso se le ha violado el derecho de defensa. Mi derecho de defensa se mantuvo, se respetó cuando yo le pedí en una reconsideración adjuntándole los informes y mi equipo fiscal, señora, usted está cometiendo un error y un abuso contra mi persona. No me atendió, pero quien me atendió, señor Tuesta, fue el Poder Judicial. El Poder Judicial, a través de una sentencia, ha declarado nula la resolución de mi cese. Entonces, el procurador ha apelado y yo en agosto del 24 voy a ir al informe oral a sustentar que esa resolución fue producto de una revancha. Porque yo veía el caso de su hermana y ella pretendió interferir en una investigación en la cual estaba realizándose bajo el principio de legalidad y el debido proceso. Ahora, la Junta Nacional de Justicia tampoco debería desatender esa resolución judicial favorable a usted porque certifica que es cierto todo lo que usted ha dicho sobre el caso. Así lo ha dicho, ¿no? En su sentencia y en sus argumentos jurídicos, así lo ha dicho. Y adicionalmente, la señora Delia Benavides, cuando empieza su investigación preliminar, preparatoria, culmina diciendo, voy a formular una denuncia constitucional por estos hechos, además de otros que se produjeron en mi agravio. Y esa denuncia constitucional está en giro, está en trámite. Está en giro. Ahora, entonces, esto sucede, pero quisiera, antes de ir a la Junta y a lo que eventualmente podría pasar, ¿qué sucede una vez que usted sale injusta e indebidamente separada, como usted bien nos recuerda, con el caso de la señora Emma Benavides? Porque al usted salir tenían que poner otro fiscal, ahí no podía quedarse esa fiscalía sin alguien. ¿Qué pasa y qué suerte corre el caso de la señora Emma Benavides? En eso sí ya no le puedo decir porque yo dejé la competencia, dejé todo, la carga procesal y ya luego, después de que nombraron a la señora Azucena, creo que estuvo una semana, nombraron a otro fiscal, también en el tiempo correspondiente lo removieron y designaron al que era mi ex adjunto supremo, el señor Alcide Chinchay. No conozco el caso actual de la señora Emma Benavides. No, al caso actual no, pero a lo que me refería es, porque esto es un dato importante, que el fiscal que la reemplazó hizo pedidos más bien ante el Poder Judicial para que excluyan a la señora Benavides. Para sobreseer el caso, es verdad. Es decir, para ya dejar el caso como inactivo, archivado. Pero el señor juez supremo de investigación preparatoria le dice no. Así es. Que continúe y me parece que en ese estado está. No sé los plazos, no sé en qué estado está propiamente, pero sí fue una mandato del juez supremo de investigación preparatoria para que se continúe el caso. Ahora, yo lo anoto porque sí me parece relevante que quienes nos siguen sepan que su salida fue indebida, fue ilegal y que después, en torno al caso que le preocupaba a la señora Benavides, hay cambios en los fiscales y el pedido de
que el caso se archive, para decirlo en términos que se entiendan más fácilmente, que no era la ruta que usted había con su investigación encaminado, más bien que era que tenía que seguirse investigando, cosa que dice el juez al momento de ver el caso. Así es. Por cierto, eso es bien importante también, porque eso muestra, me parece, la clara voluntad de que el caso cobre una ruta distinta. Recuérdese que en audiencia, cuando va el señor Chinchay a sustentar No sobreseimiento, él dice, voy a repetir lo que dice porque yo no he firmado, yo no he elaborado el proyecto, y comienza todo su sustento de esa forma, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese es un dato que me parece muy importante. Bien importante. Entonces, ahora la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué está viendo otra vez el caso suyo? O el caso de la destitución de Benavides por la destitución que le hace a usted. Cuando destituyen a la señora Benavides, su defensa pide una reconsideración. La declararon improcedente. Posteriormente pide una nulidad. La declararon improcedente. Cosa decidida. En el sistema jurídico es cosa decidida. Sin embargo, en el texto único de la Ley General de Procedimientos Administrativos hay un artículo que dice que el administrado puede pedir en el transcurso de 2 años nulidad de oficio. ¿Ya? Eso es lo que está atendiendo la Junta Nacional. No solamente admitida por quien por quien le corresponde ese caso, pero no es que el Pleno ya haya decidido admitir y que se vea propio. Lo que sí es que al escucharse el día viernes en la audiencia, ha sustentado la señora Benavides a través de su defensa y ella misma, que se le ha violado derechos fundamentales y que en el proceso de investigación ha habido vicios insubsanables. Cita, por ejemplo, uno de ellos, la inhabilitación de los señores Vázquez y Tello. Y dice que fue emitido el informe que se señaló la señora Tello fuera después de que fue inhabilitada, y eso no es cierto. Ella fue válidamente funcionaria, magistrada de la Junta Nacional de Justicia, porque a ella no se lo notificó, y menos aún su inhabilitación no había sido publicada. De acuerdo. Perfecto. Y eso lo entendió la Junta Nacional de Justicia cuando en la resolución le dice, y nuevamente en este nuevo pedido lo reitera. Sin embargo, el defensor, cuando uno de los magistrados le pregunta, dígame señor, este pedido de nulidad que hace reiteradamente son los mismos argumentos que usted sustentó anteriormente, y el abogado dice no, son nuevos. No son nuevos. Son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Y más aún señala en afirmar que la señora Benavides, su defendida, ejerció el poder de dirección cuando me removió. Cuando uno ejerce el poder de dirección lo hace para actos lícitos, así es, no para actos ilícitos. Y con ese mismo argumento la defensa dice que para la señora Benavides el poder de dirección que tuvo la Junta Nacional lo hizo por revancha contra ella. ¿Qué revancha? No fue la revancha contra mí. Claro, más bien el caso, lo que plantea desde el comienzo, es un interés revanchista de ella por la manera como usted estaba manejando el caso de su hermana. Pero claro, el dato nuevo de cara a lo que está viendo hoy día la Junta y exige el abogado y su defendida, la señora Benavides, es que ha habido una reconfiguración o reconformación de la Junta Nacional de Justicia. Es una junta totalmente nueva, que por ley tenía que hacerse. ¿Qué tiene que ser? Pero digamos, el dato concreto es que no son los mismos que ya vieron el caso y le dieron la respuesta que usted ha mencionado. El antecedente del fiscal Zapata, que era adjunto suyo, que trabajaba con usted en su despacho, advierte, da cuenta, da señales de que la suerte que va a correr el caso de la señora Benavides en torno a lo que le hizo a usted, su destitución indebida, ¿puede correr la misma suerte? No, señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Mire usted, en el caso del señor Luis Felipe Zapata González, que dicho sea de paso, un excelente fiscal, y lamento que esté aconteciendo esto contra él, que se le haya dicho que no ha tenido trato degradante. Dígame usted, cuando a uno le retiran de un trabajo,
sin causa justificada, diciéndole que es incompetente, diciéndole que es un ocioso, ¿no es un trato degradante? Abiertamente. Entonces, y sobre todo si no la afirmación se yo estoy sostiene en opinando nada ahora objetivo. en esa situación porque como ciudadana tengo derecho a Sin opinar. duda. Sin embargo, vuelvo a responderle sobre su pregunta. No es el mismo caso, porque en el señor Zapata, la defensa de la señora Benavides pidió reconsideración, no fue pedido de nulidad. Ya, es un procedimiento distinto. Distinto. Ya. En el caso que me corresponde, es un pedido de nulidad de oficio. Ya. ¿Ya? Y en el pedido de nulidad de oficio hay un tratamiento específico en la Ley General de Procedimientos Administrativos, cuyo artículo 213, numeral 5, señala que el colegiado debe pronunciarse en forma unánime para sacar del mundo jurídico una resolución del propio colegiado. Ahora, es bien importante esto entonces, porque en el caso del doctor Zapata, hacer una reconsideración, con 5 podría digamos, la Junta haber decidido. Reformado lo que decidió de la acuerdo. anterior. Pero en el caso suyo, no siendo una nulidad de oficio, la ley obliga que sean por unanimidad, o sea, los 7 tendrían que votar. Así es. Eso es bien importante, porque bien es una valla altísima. Todos tendrían que estar de acuerdo. Es una valla altísima porque saca del mundo jurídico una resolución en la que se trabajó correctamente. Claro. Y si fuera en otro caso, que no es el mío, que fue con vicios evidentes, etcétera, muy bien, pero le piden también 7 de 7. De acuerdo. Lo que me lleva a pensar de que habiendo sido la respuesta al doctor Zapata 6-1, porque el doctor Francisco Tábara votó en contra de esa resolución, que no necesariamente tendrían 7 votos, por una razón muy sencilla, porque el caso del doctor Zapata, no digo que no sea grave, que no sea penoso, que siendo un buen fiscal como usted dice, pero siendo distinto, es menos grave por la cantidad de cosas que en su caso hay como elementos probatorios. ¿No? Téngase en cuenta que se interfirió el caso de investigación de su hermana Emma Benavides, se interfirió la colaboración eficaz que se estaba desarrollando, porque todo se quedó en ese momento trunco y ya bajo otras direcciones ya fueron distintas. Me trató de degradarme, humillarme al remitir mi función fiscal a un fiscal a quien yo había investigado por corrupción, a un fiscal que había sido suspendido por baja productividad al haberse archivado más de 100 casos por no haberse pronunciado. Claro, esto es bien importante, es decir, a usted la mandaba a un despacho donde quien iba a estar por encima de usted es alguien que usted claramente había denunciado y que tenía antecedentes por incompetente. Claro, que es una típica manera de querer vengarse de alguien, no sé, de sañarse con alguien. Te mando para que te sometas a alguien que no. Es. Y yo no lo iba a permitir. En ese mismo momento renuncié. De acuerdo, de acuerdo. Pero la voluntad ya se había expresado por la fiscal de la Nación entonces, de querer someter a eso. Entonces, todo esto hace que el caso sea distinto, no solo por la exigencia de la cantidad de votos, sino por todos los elementos. Y lo desarrolla exacta y aprobadamente la Junta Nacional de Justicia saliente. Y espero que esta nueva Junta, porque los abogados tenemos que creer en la justicia. Nuestro principal valor cuando estudiamos derecho es eso. Nosotros vamos para hacer justicia, como defensa independiente, como magistrados, como funcionarios públicos, pero bajo términos de justicia. Yo creo y debo creer que la nueva Junta Nacional de Justicia ejercerá justicia en mi caso. Ahora, ¿esto en qué momento está ya el caso? Es decir, está próximo a decidirse, básicamente para pronunciarse, para votar y dar a conocer cuál fue la decisión. He presentado un escrito culminada en la audiencia del día viernes, desarrollando una serie de hechos que se habían pronunciado en la audiencia, en la defensa de la señora Benavides, y a la vez solicitado el uso de la palabra. No sé si me la conceda, ¿no? Porque la nulidad no la he pedido yo,
Claro. Sería un contradictorio. Pero por eso yo acudo a los medios de prensa, Sí, para que mi voz escuche que yo sigo siendo agraviada. Sin porque duda. en la defensa, la propia señora Benavides me sigue diciendo que soy una incompetente, que soy una ociosa, que mi versión es parcial, que la inhabilitación que se tuvieron los señores consejeros, los señores magistrados Vázquez y Tello, su pronunciamiento fue a destiempo, que por decoro los señores Zavala y Tromberri, aunque lo pidieron, ejercieron, y eso es un punto bien importante, porque procesalmente sabemos los abogados que si un magistrado se inhibe por decoro, no necesariamente es aceptado. Tiene que hacer peligrar su función fiscal en ese caso. Y en el caso de la señora Benavides no ocurrió eso. De acuerdo. El propio señor Tromberri sacó un comunicado que no tenía nada que ver con el caso de la señora Benavides. No, además eso lo resuelven ellos mismos, es decir... En el caso exacto lo resuelve sin la intervención de los que pidieron decoro. Claro. Entonces, o sea, digamos, ¿en qué vicios de nulidad estamos? No, eso es, digamos, lo que usualmente pasa. Hay algunos que finalmente convalidan la inhibición, pero otros dicen no tiene por qué, no vemos motivo. Claro, y por último también alega que sí se cumplió la condición de resolución emitido por la sentencia de la Corte Interamericana cuando señala en el caso Casanina, cuando piden dos requisitos específicos para remover a un fiscal provisional. Señala, uno, cuando tiene un plazo de ley. En mi caso, señor, la defensa ha dicho ante el Pleno de la Junta Nacional que yo no tenía plazo de resolución. Sí, yo tenía plazo de resolución hasta el 31 de diciembre del 22. Claro. Y a mí recuérdese que a mí se removió el 25 de julio del 22. Así, o sea, se rompió lo que ya estaba convenido. De toda falsedad. Se rompe el caso Casanina, que es un caso de la Corte. Claro. Si hubo un concurso para nombrar a un titular. No hubo. No hubo concurso. Claro. Y el segundo requisito es que si yo estaba sometida a un proceso disciplinario de una falta muy grave. Nunca en mis 40 años de servicio en el Ministerio Público he tenido una medida disciplinaria. Imagínese. Nunca. Y si fuera el caso negado, tendría que darme el derecho a la defensa. Así lo dice la sentencia Casanina. Claro. ¿A mí se me dio el derecho de defensa? No, ahí exige un argumento reforzado por una razón muy sencilla, porque los jueces y fiscales debieran ser inamovibles, salvo cosas groseramente excepcionales. Pero me ha levantado la curiosidad el pedido que usted ha hecho después de la audiencia del viernes. ¿Qué concretamente de lo que se dijo el viernes usted ha en este documento los 8 puntos de que presuntamente son violatorios e irreparables al caso de la señora Benavides? De acuerdo. Punto por punto les he mencionado que eso es falso. No ha habido ninguna violación a sus derechos. Ella se ha defendido en todas las etapas de ese procedimiento. Sí. Lo que ha pretendido es que la nueva Junta Nacional de Justicia le escuche, pero le escuche cuando uno habla legalmente y verazmente. Claro. No puedo escuchar a una persona que sigue diciendo lo mismo y falsamente. Sí, no, y además en el caso de la doctora Benavides, por la relevancia del caso, una fiscal de la Nación destituida, los argumentos y el desarrollo que se hizo en medios del caso suyo fue a un nivel de detalle incontrastable con otro caso. Todos sabemos qué cosa es lo que pasó en su caso. O sea, ahí está la cobertura que le dieron los medios de comunicación. Y que los antecedentes, como bien usted ha citado, ante la propia Junta Nacional de Justicia, cuando la evaluaron como postulante suprema, ella mencionó, no voy a interferir en el caso de mi hermana. Claramente. Los indicadores que hay en el Ministerio Público no son los que deben haber porque no corresponden. Y hizo todo lo contrario. O sea, una persona que miente ante un colegiado, ante la sociedad, una persona que actúa en forma de revancha porque a su hermana la investigaba, y una persona con su defensa que el día viernes dice lo mismo, tendría que ser repuesta, tendría que declararse la nulidad de oficio
que exige, como lo vuelvo a repetir, un criterio unánime y razonado para decir que esta resolución sí es nula. Ajá. Folios, cantidad de folios sustentándose probatoriamente y acreditadamente de que lo que yo sufrí y la que fue víctima de agravio por la señora Benavides es cierto. No, y cuidado con eso, porque finalmente no es la señora Benavides la agraviada. O sea, digamos, a ella no le pasó lo que a usted le pasó, que le inventaron un caso, unas notas, la destituyeron, y en fin, y todo lo que los medios afines a la señora Benavides dijeron luego del caso y de usted en particular. No, eso me parece que está probado. Ahora, también hay la posibilidad de que finalmente le den la razón, no por asuntos de consistencia y de probanza indebida, al contrario, por un interés de favorecer. ¿Qué pasaría si le dan a la señora la razón en la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué mecanismos hay para interponer algún recurso frente a eso? En ese escenario negado, ¿no? Tengo la posibilidad de ejercer los recursos que me amparan la ley. Recuérdese que yo he tenido una entrevista con el comisionado Estuardo Rolón de la Corte Interamericana, de la Comisión, en la que les puse mi caso, lo tomó en consideración. Hay también del propio IDL, la doctora Cruz Silva, que es la que conoce este caso y otros, porque ella está involucrada en todo el sistema de justicia, respaldando la institucionalidad del Poder Judicial, de la Fiscalía, de todo de la rama justicia, ha informado ante la Comisión sobre estos hechos de remoción ilegal de los fiscales y magistrados provisionales. Entonces, todo eso me respalda a que podría estar interponiendo mis acciones legales al interior y luego ante la Comisión. De acuerdo. Doctora Bersabé Revilla, le agradezco mucho por haber venido. Clarísimo el caso. Qué. Solo una arbitrariedad burda, vulgar, haría que se anule un caso tan consistente y tan agraviante y tan pernicioso para una servidora como usted, el sistema de justicia de tantos años y con tanto reconocimiento, y para el sistema de justicia. No se puede agraviar al sistema de justicia de esta manera y validar la arbitrariedad que aquí claramente se ha cometido. Muchísimas gracias por habernos explicado con tanta claridad. Que vaya lo mejor del caso y tendremos posibilidad de seguir conversando seguramente. Gracias, ojalá para conversar sobre la no nulidad, que es lo que correspondería en este caso. Muchísimas gracias. Muy que le vaya amable. de lo mejor.